de la salvación. Vamos a desarrollar 6 versículos. Vamos a seguir en el capítulo 3, ¿verdad?, de la epístola a los Romanos, y vamos a desarrollar del versículo 21 al versículo 26. Amén. Ya dije que la reunión pasada, en el versículo 20 del capítulo 3, terminaba una sección. ¿Sí? El apóstol Pablo ahí terminaba de desarrollar una sección. Y hoy comenzamos otra sección, pero quiero decirte, amado, que esta sección, estos 6 versículos que vamos a desarrollar hoy, son de extrema importancia para poder comprender el Evangelio de la gracia. Si tú puedes hoy entender este mensaje, tú hoy te vas a ir de este lugar con un pleno entendimiento de qué verdaderamente se trata el Evangelio de la gracia. Y quiero decirte que estos versículos son tan importantes que el propio Martín Lutero, escuche esto, el principal hombre de la Reforma, escribió él dijo que esta porción, estos 6 versículos del capítulo 3 de la epístola a los Romanos, esta porción es el mismísimo corazón de la carta a los Romanos y de toda la Biblia. O sea que todo lo que hemos desarrollado hasta ahora y todo lo que podamos seguir desarrollando en la epístola a los Romanos, estos 6 versículos, amados, son el corazón, son la parte principal, pero todavía dice, y de toda la Biblia. Y es verdad, cuando uno se pone a desarrollar esto, entiende por qué. ¿Por qué Martín Lutero dijo esto? Y yo creo que todos ustedes lo van a entender a medida que vayamos desarrollando esta porción de las Escrituras. Y para ponerlos un poquito en situación, hasta el versículo anterior, el versículo 20 de capítulo 3, el apóstol Pablo desarrolla el diagnóstico de la raza humana, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos muestra la mala noticia de la condición humana ante el Creador. Pablo expone en esa sección que terminó la reunión pasada, él expone, ¿verdad?, el pecado del hombre. Él expone que no son ni los judíos están libres, ni los gentiles, o sea, toda la humanidad está libre. Todos somos pecadores ante Dios. Y saben, él lo resume, o lo podemos resumir en el capítulo 3, versículo 9 al 12, esta situación. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 9, escuche, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y cuando él dice judíos como griegos, es como si yo dijera hoy, judíos como gentiles, o sea, judíos como el resto de la humanidad. Judíos eran los que estaban en pacto con Dios. Fue, ¿verdad?, el pueblo escogido por Dios, fue el pueblo que recibió la ley de Dios, fue el pueblo que entró en pacto con Dios y era el pueblo que debía glorificar a Dios. Y Pablo está diciendo aquí que tanto judíos como griegos, o sea, como gentiles, están todos bajo pecado. Como está escrito, dice, escuche esto, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. No hay tan siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos pecaron. Ese es el diagnóstico que el apóstol Pablo desarrolla o expone sobre la humanidad. El ser humano se cree bueno en su propio pensamiento, pero Pablo nos dice que Dios no nos compara con otras personas. Pablo nos dice que Dios nos compara con su propia justicia, con su propia santidad. Amén. Y Pablo deja esto bien claro
¿verdad? Que todos los seres humanos estamos descalificados para estar en la presencia de Dios, un Dios perfectamente santo y un Dios perfectamente justo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba haciendo esto? ¿Por qué Pablo, yo decía, parece ser duro Pablo con lo que está diciendo, ¿verdad? Parece que como que nos quiere confrontar, pero es duro. Pero estaba diciendo la verdad. Y Pablo lo que estaba queriendo destruir es todo argumento de los seres humanos de autojustificación. De decir, yo soy bueno, yo no soy tan malo. Y vos si morís, ¿cuántos le han preguntado a alguna persona? Si morís hoy, ¿dónde te vas? Y esa persona realmente está lejos de Dios. Su vida lo manifiesta. ¿Verdad? Y usted le pregunta, "Ey, yo tan malo no soy. Yo creo que me iría al cielo con Dios". ¿Verdad? Y entonces Pablo lo que está haciendo es destruye ese argumento de autojustificación para poder presentar el evangelio que Dios nos ofrece y que ese evangelio es solo por gracia. Por ese motivo Pablo presenta la mala noticia de nuestra condición para que la luz del evangelio brille en todo su esplendor. Amén. Entonces todo lo que hizo Pablo hasta ahora fue confrontarnos a nosotros con la verdad de cuál es nuestra situación ante Dios, para que cuando desarrolle el evangelio digamos, wow, realmente yo soy un pecador, realmente yo necesito la gracia de Dios sobre mi vida, realmente no hay forma que yo pueda acercarme a Dios si no fuera por su gracia y por su amor. Entonces, amados, yo quiero invitarte ahí, Romanos capítulo 3, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Versículo 21 al 26 vamos a leer. Amén. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. En estos 6 versículos va a resolver un gran dilema, el dilema de la salvación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el dilema de la salvación? El dilema es cómo un Dios que es perfectamente santo, que es perfectamente justo, puede aceptar en su presencia a pecadores injustos y mantener intacta su justicia. ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Me entiende cuál es el dilema, no? Yo le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de un juez? Condenar a los culpables y absolver a los inocentes, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de un juez. Aunque sabemos que no todos los jueces son verdaderamente justos. No todos los culpables son condenados, ¿verdad? Y no todos los inocentes son absueltos. Pero estamos hablando del Dios más justo del universo. No estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando del Dios que conoce todas las cosas, hasta las intenciones del corazón. ¿Cómo ese Dios, siendo tan justo, puede declararnos inocentes en su tribunal, siendo que Pablo usa prácticamente 3 capítulos para decir que nosotros somos pecadores y que nuestra culpabilidad ha sido demostrada? Amado, la respuesta es: la única manera de que Dios podía salvarnos
o aceptarnos en su presencia, la única manera es que el mismo Dios nos provea la justicia que su justicia demanda. Porque para estar en la presencia de un Dios perfectamente santo, un Dios perfectamente justo, tenemos que ser tan santo y tan justo como Él. Y eso solo lo puede proveer Dios mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios eso? Porque ya hemos hablado que todos nosotros somos pecadores. Aún viniendo al Señor Jesucristo, nuestra tendencia aún sigue siendo hacer el mal. Y decíamos la reunión pasada, venimos al Señor, nos arrepentimos, somos sellados para salvación, pero ya no salgo volando como un angelito, ¿verdad? Y ya soy todo amor, todo paz, ¿verdad? Todo integridad, no. Es un proceso en mi vida. Y ese proceso es realizado por el propio Espíritu Santo de Dios en unión a mi voluntad, donde yo le obedezco y yo crezco en el conocimiento de las cosas eternas y ahí voy creciendo. Pero siempre mi tendencia, mientras esté en este cuerpo de pecado, es hacer el mal. El propio Pablo decía, el propio apóstol Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Quiero hacer el bien y me sale hacer el mal que no quiero. Entonces, ¿cómo es este dilema? ¿Cómo Dios resuelve esa situación? ¿Cómo Dios hace eso de permitirnos entrar a su presencia por más que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo Él lo permite? Porque seguimos siendo pecadores. No somos esclavos del pecado, pero nuestra tendencia, en nuestra naturaleza hay dos, en nuestro ser hay dos naturalezas, una que tiende al pecado y otra que quiere agradar a Dios. Y Pablo va a resolver este dilema en estos 6 versículos, ¿verdad? Explicando 5 principios respecto al Evangelio por los cuales Dios nos acepta en su presencia. Amén. Este dilema Pablo lo va a resolver en 5 principios y que están en estos 6 versículos. El primer principio, y yo quiero que le quede grabado esto porque usted necesita entenderlo. El primer principio, Pablo nos dice que Dios ha hecho un despliegue de su justicia, la cual, ¿verdad?, es ofrecida, dice en el versículo 21, aparte de la ley. Pablo nos dice, Dios desplegó su justicia, la cual es ofrecida aparte de la ley. Versículo 21, pero ahora dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Pablo ya declaró que no hay un hombre en toda la humanidad que tenga la capacidad o la posibilidad de presentarse delante de un Dios tan justo y de un Dios tan santo. Ahora, Pablo nos dice que el mismo Dios ha decidido hacer un despliegue de su justicia para darnos su justicia, la justicia de Dios, aparte de la ley. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la ley? ¿A qué se refiere con la ley? ¿De qué se trata la ley? Se refiere a la ley que Dios le entregó a Moisés, ¿verdad? Para su pueblo. ¿Qué es la ley? ¿Qué contiene la ley? La ley contiene mandamientos, la ley contiene rituales, contiene ceremonias. Pero Pablo aquí está diciendo que la justicia que Dios ha manifestado en el Evangelio no tiene nada que ver en ninguna de estas cosas que la ley ofrecía. Está diciendo Pablo que no tiene nada que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. Amados, ¿por qué? ¿Por qué Dios ofreció esta justicia? Porque si dependiera de que nosotros fuéramos o fuésemos obedientes a la ley, no habría esperanza de que ningún ser humano se salvara. Porque no ha existido, no existe, ni existirá, aparte de Jesucristo, ningún ser humano que pueda cumplir la ley desde su nacimiento hasta su muerte en totalidad.
El único fue Jesucristo. ¿Y saben qué? Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, Santiago, capítulo 2, versículo 10, mire lo que dice él. Porque cualquiera que guarde la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Entonces, para poder ser salvo por la ley, lo cual nunca fue la intención de Dios, ¿verdad? Tendría que el ser humano cumplir toda la ley, desde su nacimiento hasta su muerte, y no fallar en ningún momento, no cometer, no errar ninguna vez. Entonces, por eso Pablo está diciendo que aparte de la ley, Dios ha hecho este despliegue de su justicia. Ahora, la pregunta es, ¿la ley es defectuosa? No, para nada. La ley, amados, es perfecta. La ley es buena. El problema no es la ley. El problema somos nosotros mismos, que no podemos cumplir la ley. La ley es muy buen capitán, ¿sí? Nosotros somos muy malos soldados. No podemos obedecerla. Y si la obedecemos, al poco tiempo estamos errando el camino. Es por eso que desde el principio de la redención, Dios estableció claramente que la salvación no podía ser obtenida por un esfuerzo humano, sino que sería aparte de la ley. Versículo 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, y mire lo que sigue diciendo, confirmada por la ley y los profetas. Dios ya estaba manifestando su gracia. Él estaba queriendo mostrarle todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, era el reflejo de lo que iba a venir. Y ellos no lo entendieron. Amados, no hay una gracia en el Antiguo Testamento y otra gracia en el Nuevo Testamento. No hay una forma de salvación en el Antiguo Testamento y otra forma de salvación en el Nuevo Testamento. Siempre fue por gracia, porque no existe un ser humano que pueda cumplir la ley. Y ese era el propósito de la ley. Mostrarnos que es imposible por nuestras propias fuerzas alcanzar la salvación. La versión Nueva Traducción Viviente dice en este capítulo 21, pero ahora, tal como se prometió, mire, escuche esto, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. En todo el Antiguo Testamento, amados, estaba esta manifestación. Desde Moisés hasta los profetas hablaban de esto. Todos decían, no procuren salvarse por la ley, guardando la ley. No procuren salvarse por sus propios méritos. Necesitan la justicia que viene de Dios. Entonces, no hay una forma de salvarse, porque a veces pensamos, no, los del Antiguo Testamento tienen una forma de salvar. No, no, no. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, escuche esto, los sacrificios, las ofrendas, los rituales, todo lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento era la manifestación de lo que iba a venir en este tiempo. Era la enseñanza de lo que iba a venir. Entonces, amados, cualquier persona que hubiese leído en el Antiguo Testamento con atención, se hubiese dado cuenta que Dios estaba prometiendo que iba a proveer, ¿sí?, una justicia que no podía ser alcanzada por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios méritos. Ya desde el Antiguo Testamento Dios lo estaba ofreciendo. Más adelante en el capítulo 4 el apóstol Pablo dice que Abraham no fue justificado por sus obras, fue justificado por su fe. Ya en el Antiguo Testamento ahí tienen otro ejemplo. Dice la palabra que Abraham creyó y su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia, no sus obras,
Su fe le fue contada por justicia. Todo el Antiguo Testamento estaba revelando que Dios iba a proveer esa justicia para que el ser humano alcanzara la salvación. Una salvación que no era dependiente de sus buenas obras ni de sus méritos. Miren, algo sorprendente que encontramos en el Antiguo Testamento. Salmo 31, versículo 1. ¿Encontramos? Dice, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Ahora mire cómo termina diciendo esta frase. Líbrame en tu justicia. Podría, uno si no lo entiende, ¿verdad? David no sabe lo que usted sabe hoy. David no entendía esto de la gracia, no entendía esto de la justicia de Dios. Pero cómo él le pide a Dios, escuche, creo que todos nosotros podríamos decirle, sabiendo, a ver, quiero que entienda esto, quiero que me preste atención, sabiendo cuán pecador somos, ¿verdad? Sabiendo que cuántas veces le negamos a Dios en nuestro diario vivir con nuestras actitudes, ¿verdad? Sabiendo que nuestra tendencia es pecar y no darle gloria a Dios, sino buscar nuestra propia gloria. ¿Usted le diría a Dios, Señor, haz justicia conmigo? ¿Qué es lo que merecimos? ¿Qué es lo que merecemos? Me presento ante el juez. Sí, juez, yo maté toda esa familia. Yo hice todo este mal. El juez va a decir, ah, no, está suelto. ¿Crees que un juez diría eso? ¿Verdad que no? Creo que nosotros, si hubiésemos escrito este salmo, diríamos, Señor, líbrame en tu misericordia. Porque yo sé que en mi justicia no podría. Porque mi justicia para ti es como trapo de inmundicia. Pero David, yo creo que conociendo su condición de pecador ante Dios y teniendo el Espíritu Santo de Dios como él tenía, hizo esta oración, líbrame en tu justicia. David sabía que no era su propia justicia que lo iba a salvar, era la justicia de Dios que lo iba a rescatar y que lo iba a proteger y que lo iba a librar de Saúl. Amén. Lo segundo que el apóstol Pablo enseña es que esa justicia que Dios provee al pecador se obtiene solo por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Esa justicia que Dios, con la cual Dios justifica al pecador, se obtiene solo por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22 de Romanos 3. Versículo 22. Amén. ¿Todos están ahí? Amén. Dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amados, yo quiero que esto le quede bien claro hoy. No está hablando de la justicia, la fe en Dios. Está hablando de la fe en qué, dice. Y acá alguno le va a dar que pensar. ¿La fe que en quién está diciendo? ¿Por medio de la fe en quién? ¿Cuál es el objeto de la fe? Jesucristo. No está hablando de Dios, está hablando la fe en Jesucristo. Amén. Pablo está haciendo muy claro cuál es el objeto de nuestra fe para alcanzar la salvación. No está diciendo la fe en Dios, porque si él dijera la fe en Dios, entonces, ¿verdad? Los musulmanes tienen razón. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos adoran solo a Dios, a Alá. Su salvación viene por medio de Dios. Jesús fue un profeta. La religión judía también lo mismo. No cree, para ellos fue un profeta. Nada más. La propia religión judía no cree en Jesús como Hijo de Dios, no cree en Jesús como Dios mismo. Por eso Pablo deja claro que esta salvación
esta justificación se obtiene solo por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, muchos dicen, no, pero yo tengo fe. No han escuchado a personas que dicen, yo tengo fe, como la canción de Palito Ortega, yo tengo fe que todo cambiará, ¿verdad? Yo tengo fe, pastor, que esto se va a solucionar. Yo tengo fe que, porque la fe mueve montañas, dice, ¿verdad? ¿Saben que la fe en sí misma no sirve para nada? Decir simplemente yo tengo fe es como que tengas un buen pensamiento de que te van a pasar buenas cosas. Pero la fe verdadera es la fe en Jesucristo. Amén. Necesitamos entender que la fe, el objeto de nuestra fe, debe ser Jesucristo. Amados, no es el tamaño de nuestra fe, es el objeto de nuestra fe el que hace la obra. ¿Por qué? Porque el mismo Dios Padre, Él mismo, colocó a Jesucristo como único medio para la salvación. Así que nadie puede tener verdadera fe en Dios. Escuche esto. Nadie puede tener verdadera fe en Dios a menos que tenga fe en Jesús. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche esto. Nadie, no dice alguno, dice nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén. El objeto de nuestra fe para alcanzar la salvación, el objeto de nuestra fe para vivir una vida cristiana debe ser Jesucristo. Debe ser la obra de Cristo cuando pasó por esta tierra y allí en la cruz del Calvario. Amado, la verdadera fe es transferirle tu confianza a Jesús. Es transferirle tu confianza a Jesús. Recuerda que Dios no puede aceptar otra justicia que no sea la misma justicia que Él. Y para poder entrar en su presencia, debemos estar en esa misma justicia. Y esa justicia se encuentra únicamente en el Dios encarnado, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único hombre perfecto. Fue Dios y fue hombre. Que fue perfecto en justicia y que pudo obedecer toda la ley. Por su completa obediencia a la ley, hoy esa justicia es puesta a tu cuenta. Y a través de esa justicia de Jesucristo, que es puesta a tu cuenta, tú te puedes presentar ante Dios Padre. Amén. Él es el objeto de nuestra fe. Ahora, lo que Dios nos ofrece, amado, en el Evangelio, es transferir a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Esa perfecta justicia por haber cumplido toda la ley por medio de la fe. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Es porque estás en Jesús que Dios te ve justo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado el dicho o la frase, Dios nos ama tal cual somos? Ah, no, pastor, miren, Dios nos ama tal cual somos, ¿verdad? Y usted ve los hermanos que están mandándose sus macanadas, pero Dios me ama tal cual soy. Bueno, quiero decirte que eso es una falacia. Eso es una mentira. Dios no te ama tal cual eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Amén. Y por eso, como Dios te ama a pesar de lo que eres, Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que tú dejes de ser lo que eres. Dios no te ama tal cual eres. Claro que no, es una mentira. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Por eso no nos puede dejar tal cual somos.
necesita que seamos transformados a la imagen de Cristo. Por eso, ¿verdad? En su amor, Él te da su Espíritu Santo para que comience a producir los cambios en tu vida. Amén. Esos cambios que cada vez te van a hacer parecer más a Jesús. ¿Sí? En su amor, en su fidelidad, en su bondad, ¿verdad? En su obediencia. Tú no eres obediente porque eres... Alguien me dijo, sí, porque tú eres militar, eres disciplinado y eres obediente. No tiene nada que ver. Tú eres obediente porque el Espíritu Santo de Dios lo pone en ti. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone esa convicción de pecado, de justicia y de juicio para que tú seas obediente. Amado, la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesús. Y esto deja, como dije hoy, por fuera toda religión que no reconozca que Jesús es el único camino al Padre. Amén. Por eso cuando nos dicen, bueno, pero todos más o menos es el mismo Dios. Me encontré el otro día en el supermercado a alguien y alguien le pregunta, bueno, pero vos sos cristiano. Bueno, yo creo que hay un ser superior y que es un mismo Dios para todos. Bueno, yo quiero decirte que no. Hay un único Dios y un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno y los tres tienen personalidades. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios trino. Lo tercero que el apóstol Pablo va a decir es que esta justicia está disponible para todo el mundo porque todo el mundo la necesita. Amén. Esta justicia está disponible para todo el mundo porque todo el mundo la necesita. Versículo 22 del capítulo 3. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Una versión dice, la Reina Valera, dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Amados, esta justicia que Dios ofrece en el Evangelio no es una justicia, y Pablo lo estaba dejando bien claro, no es una justicia que es solamente para los judíos, no es una justicia para las personas que se creen muy moralistas, ¿verdad? Muy religiosas. No es una justicia para aquellas personas que están haciendo un esfuerzo en sus propias fuerzas para ser buenas. No, esta justicia está disponible, como dice la palabra, para todo el que cree sin distinción. ¿Por qué? Porque todos la necesitan. Toda la raza humana necesita esta justicia. Porque Pablo sigue diciendo, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Amado, cuando Dios creó al ser humano, ¿verdad? Dios lo creó con el propósito de que le diera gloria y honra a Él, por eso lo hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pero el ser humano cayó en pecado y siempre busca su propia gloria. Busca su propia gloria. Aún, ¿verdad? Aún viniendo al Señor, amados, hasta que el mismo Espíritu Santo haga esa obra. Siempre buscamos nuestra propia gloria. Siempre estamos haciendo cosas para, compramos. Escuche, usted compra muchas cosas para su propia gloria, para sentirse mejor o superior que otros. Cosas que usted no necesita. Quizás hizo una carrera, una profesión para su propia gloria. ¿No la hizo para la gloria de Dios? El ser humano siempre está detrás de su propia gloria. Y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. No cumplimos con el mínimo requisito por el cual fuimos creados. Es por eso, amado, que la justicia de Dios está disponible para todos los que creen. Lo cual, el punto 4 que Pablo desarrolla, ¿verdad? Pablo nos dice que esta justicia, escuche esto, y esto es fundamental. Vimos, primeramente, amados, que la justicia que Dios estaba desplegando era aparte de la ley, ¿verdad? Y esa justicia fue desplegada o fue
expresada ya desde el Antiguo Testamento. Vimos también que esa justicia se obtiene solamente por la fe en Jesucristo, cuando el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Recién acabamos de desarrollar que esa justicia es para todos los seres humanos, porque todos los seres humanos la necesitan. Y ahora el apóstol Pablo va a desarrollar, ¿verdad? El siguiente punto es que esta justicia emana únicamente de la buena disposición de Dios. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Dice, todos son, escuche esto, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo, son absueltos en el tribunal de Dios, gratuitamente por la gracia de Dios. Ahora, Pablo dice gratuitamente por gracia, como que parece repitiendo, ¿verdad? Pero no, Pablo lo que está diciendo, gratuitamente, amados, la justicia de Dios es puesta a tu favor gratuitamente, porque no se trata de que tú lo mereces. Esta justicia que tú recibes de parte de Dios no es algo que tú lo recibes porque hay un mérito en ti, no. La recibes porque Dios quiere darlo. Él decidió darnos esa justicia. Y simplemente aquellos que extienden su mano en arrepentimiento, reconociendo que son pecadores y que necesitan de esa justicia, la reciben. No hay mérito. No tiene nada que ver con algún mérito humano de que tú te puedas creer que eres bueno. Ni ninguna obra que tú puedas hacer. Escuche esto, voy a ir más allá todavía. Ni siquiera el hecho de haber creído puedes considerarlo como un mérito. Porque muchos creyentes pueden convertir su fe en obras. Y la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Amados, no veas tu propia fe como algo meritorio. Porque si no estaré diciendo, bueno, Roque y Roberto escucharon el Evangelio, pero solo Roque recibió. Solo Roque se arrepintió. Y está poniendo ese mérito en su propia fe. Cuando la Biblia dice en Efesios que esa fe ni siquiera es de nosotros, es un don de Dios. ¿Verdad? Alguien dijo, escuche esto, la fe es la actitud de venir a Dios con las manos vacías. Es venir a Dios diciendo, lo admito, soy culpable y merezco el infierno. No tengo manera de ser aceptado delante de ti, pero estoy aquí desnudo, aceptando humildemente lo que tú me quieras dar. Amén. No hay mérito. Es reconocer nuestra necesidad de Él. Es como aquel niño que se acerca a su madre y dice, mamá, necesito un lápiz para estudiar. Y la madre se lo compra. ¿Hay mérito en ese niño por haberle pedido a la madre el lápiz? No. El mérito fue de la madre que le compró el lápiz. Lo mismo nosotros. Venimos arrepentidos al Señor, reconociendo que necesitamos su justicia. Y Él nos da su justicia. Por lo tanto, no hay mérito en el ser humano. Porque es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, amados, dice este escritor, es crucial que tú entiendas esto, porque si piensas que tu creencia es la causa de tu salvación, dejarás de mirar a Cristo y comenzarás a mirar tu fe. ¡Ah, cuánta fe tengo yo! ¡Ah, yo sí soy un hombre de fe! ¿Verdad? Y cuando tú dejas de mirar a Cristo y comienzas a mirar tu fe, tú comienzas a fluctuar entre el orgullo y la inseguridad. ¿Por qué? Porque nuestra fe es fluctuante.
A ver, yo quiero preguntar, ¿todos los que están acá, siempre su fe está acá arriba? Siempre hay situaciones, circunstancias en tu vida en lo que estás diciendo, el Señor me da la victoria, que se venga nomás. O estamos, ay Señor, no puedo, como estaba orando David, Señor, en tu misericordia, en tu justicia, líbrame. ¿Cuántos de nosotros hemos estado? Creo que todos hemos estado en esa situación. Cuando una situación, un problema nos agobia, nos abruma de tal manera que no encontramos la solución en nuestras manos y caemos a los pies del Señor y le decimos, Señor, me rindo. Ya no sé qué puedo hacer. Ya no sé cómo salir adelante. Solo me queda confiar en tu justicia y en tu poder y en tu amor por mí, que tú cuidas de mí. Amén. Amado, recuerda, la justicia que viene de parte de Dios es un regalo de Dios y ese regalo fue sin ninguna causa tuya. Fue por medio de la fe, claro, pero no la recibiste debido a ningún mérito que tú tengas. Ahora, ¿qué lo movió a Dios a darnos ese regalo? ¿Qué lo movió a Dios? Fue su gracia. Nada más y nada menos que su gracia. Y saben, esa gracia es una característica de Dios. A veces pensamos que es un pensar de Dios. No, no, no. La gracia es una característica de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia? Escuche esto. La gracia de Dios es la disposición que Dios tiene para darle a los pecadores no lo que merecen, sino lo contrario. Si Dios le diera a los pecadores lo que merecen, ¿dónde estaríamos todos? Esa es la gracia. Él le da a los pecadores lo que no merecen, su justicia, solamente por fe en Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Decirle gracias, gracias. Pero amados, Pablo hasta ahora como que nos ha explicado en su totalidad este dilema, ¿verdad? Y el dilema es, ¿cómo es posible que un Dios perfectamente santo y perfectamente justo, el Dios más justo de todo el universo, nos declare inocente en su tribunal? ¿Cómo es posible? Y aparte de eso, Dios te adopta como su hijo. Eres culpable. Eres declarado culpable y Dios te declara justo. No solo eso, te dice, bueno, por tu fe en Jesucristo ahora es mi hijo. Ahora eres mi hijo. Amados, y acá está el último punto, el último principio que el apóstol Pablo enseña. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entrar siendo pecadores ante un Dios perfectamente santo y justo y ser absueltos después de todo lo que Pablo dijo que nosotros éramos? Amados, Dios no tuvo que suavizar la demanda de la ley para poder perdonar sus pecados. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Porque imaginen que un juez dice, bueno, pero vamos a tener ciertas consideraciones. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Y esas consideraciones son para algunas personas con ciertos recursos, pero no son para otras personas que no tienen esos recursos, ¿verdad? Eso es un juez, un ser humano. Pero Dios es perfectamente santo y justo. Él no podría hacer eso. En su justicia, Él tiene que hacer pagar el pecado del hombre. No podría dejarlo pasar por alto. ¿Cómo lo hizo? Dios castigó nuestro pecado, tu pecado y mi pecado, como merecía ser castigado. ¿Saben cómo lo hizo? Él lo castigó en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre,
a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Amado, en estos 3 versículos el apóstol hace mención de 3 palabras. 3 palabras importantísimas que usted tiene que entender hoy. Él dice, ¿verdad? Todos son justificados por medio de la redención. Y la tercera, como propiciación. 3 palabras que son importantes que usted entienda qué significa. La primera palabra, justificación, significa, es todo lo que tiene que ver con el tribunal. Es una declaración legal donde nosotros fuimos declarados justos, y eso ya lo explicamos. Pero lo segundo que Pablo menciona es que fuimos redimidos. Fuimos redimidos, y esto de fuimos redimidos tiene que ver con el mercado de esclavos. Todos nosotros, amados, dice la Escritura que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Amados, todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y en el mundo todas aquellas personas que no se han arrepentido y en fe no han recibido a Jesucristo en su corazón, siguen siendo esclavos del pecado. Aunque creen que son libres, siguen siendo esclavos del pecado. Porque el pecado actúa sobre la voluntad del hombre. Y el hombre dice, no, yo no soy esclavo. Yo hago lo que quiero hacer. ¿Verdad? Pero en la realidad no hace lo que quieres hacer. ¿Cuántas personas conocemos personas que son esclavos de los vicios? Y si usted le pregunta, ¿por qué no dejas el alcohol que te está matando? ¿Por qué no dejas el cigarro, las drogas que te está matando? ¿Por qué no dejas ese carácter, esas ciertas áreas de debilidades de tu vida que te están haciendo mal y están destruyendo tu familia? Esclavos del pecado. Pero como el pecado actúa en su voluntad, ellos creen que son libres. Y la verdad que todo lo que hacen está regido por un principio pecaminoso. Todo lo que hace el ser humano mientras no está en Jesucristo, ¿sí? En ello está involucrado el egoísmo, la vanagloria, la avaricia, los celos, ¿verdad? La mentira. Pero la palabra dice que nosotros fuimos redimidos. Fuimos liberados con precio de sangre. Jesús en la cruz del Calvario pagó con precio de sangre para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Dale un fuerte aplauso, aleluya. Gloria al Señor. Él lo hizo. Él lo hizo. Cuando todos éramos esclavos del pecado, Él nos hizo libres por precio de sangre. Ahora somos exclusividad suya. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Y lo tercero que Pablo menciona es propiciación. Usa la palabra, ¿verdad? Justificación, usa la palabra redención y usa la palabra propiciación. Y esta propiciación viene del término de aplacar, significa aplacar la ira. Y esto aplacar la ira de Dios no se refiere al enojo, ¿verdad? A la bravura, ¿verdad? Al rencor, no. La ira de Dios, ¿verdad? Es el aborrecimiento justo e infinito que Dios experimenta hacia el pecado
y que lo mueve a castigar al pecador. Porque Dios es perfectamente justo y es perfectamente santo. Amén. Es por eso que Jesucristo, amados, tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, Jesús tenía que llegar como un cordero perfecto, inmolado, santo, justo, para que esa justicia hoy sea puesta a tu favor. Y a través de esa justicia de Jesús, que hoy es puesta a tu favor, tú tienes acceso al trono de la gracia. Amén. ¿Puedes entender esto? Escucha. Dios no te ve a ti, Dios ve a Jesús. Cuando Jesús fue bautizado allí en el Jordán por Juan el Bautista, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Pero como tú, por tu fe en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Eres acepto y recibes esa justicia, tú estás en el amado. Amén. ¿Puedes entender esto? La justicia de Jesús fue puesta a tu favor. Él recibió todo lo que tú merecías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Escuche, el profeta Isaías escribió esto 700 años antes de que Jesús entrara en la escena de la historia. Antes de que Jesús viniera, 700 años antes. El profeta Isaías escribió sobre él. ¿Sí? Miren lo que dijo. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Amado, el dilema es que el juez del universo no tuvo que poner de lado su justicia. No tuvo que dejar sin efecto la demanda que la ley marcaban, ¿verdad?, por el precio del pecado. Sino que todos los pecados, los tuyos y los míos, cayeron sobre Jesucristo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. ¿Cuán maravilloso es esto? Todo lo que tú merecías, la ira de Dios por el precio de tu pecado y de mi pecado, cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuán maravilloso es el Señor. Amado, y esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la buena noticia del Evangelio. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la buena noticia del Evangelio. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y amado, concluyo con lo siguiente. Recordemos que esta carta no es un tratado evangelístico, ¿verdad? Que es enviado a personas que eran inconversas para que se arrepintieran y conocieran de Dios. Esta carta fue escrita a cristianos como tú y como yo. Ellos tenían el Espíritu Santo de Dios. Es más, estos cristianos eran reconocidos, eran famosos por su testimonio, por su verdadera vida de cristianos. Eran reconocidos. Entonces, ¿cuál fue la razón por que el apóstol Pablo escribe esta carta? Amado, la razón fue porque la única manera que nosotros, todos nosotros, podemos crecer en gracia, podemos crecer en los frutos para la gloria de Dios, es entendiendo cada vez más el Evangelio. Es entendiendo que no se trata de nosotros, que no hay un mérito de por medio, que siempre fue por gracia, ¿verdad? Y fue por su amor
que fuimos rescatados del pecado, ¿verdad? Y que Jesucristo mismo cargó con todo lo que nos correspondía a nosotros. Amén. Pablo quiere llegar a hacer entenderles a estos cristianos que todo verdadero creyente debe tener una actitud consecuente con este evangelio. Todo verdadero cristiano debe vivir una vida consecuente, entendiendo que no hay mérito en ti. Y que si hoy tienes la salvación, y si hoy eres apartado, ¿verdad?, para vida eterna, y para glorificar al Padre, es porque a Dios le ha placido. Amén. Es por el puro efecto de su amor sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, y pido que te pongas de pie, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, hermanos, escuche esto, porque esto es una exhortación para todos nosotros. Les ruego por las misericordias de Dios. Mire el énfasis que pone. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, es aceptable y es perfecta. Amados, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos en un sacrificio bueno, agradable, vivo, aceptable a Dios, cada día de tu vida. Amados, entendiendo que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Tú no la merecías, pero Jesucristo, pensando en ti y pensando en mí, siendo Dios, se hizo hombre, cumplió toda la ley, sufrió el oprobio, sufrió la injusticia. Y allí en la cruz, Dios cargó sobre él el pecado que estaba a nuestra cuenta. Cargó toda la maldad que había en nosotros, todo lo que nos condenaba. Y por su gracia, hoy nosotros somos salvos. ¿Será que tienes algo que agradecerle a Dios? ¿Será que como verdaderos cristianos debemos vivir una vida de agradecimiento? Una vida en la cual glorifiquemos a Dios con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestros actos. ¿Será que necesita tu vida tomar en cuenta esto? Jesucristo tomó tu lugar. Y a veces cuán ingratos somos por esto. Yo quiero, amados, que estas palabras hoy golpeen en tu corazón y te hagan reconocer la verdad de lo que tú eras y lo que tú eres hoy, y de la obra de Dios en tu vida, y que te vuelvas una persona agradecida con Él, y que tu vida realmente le dé gloria a Él en todas las cosas que hagamos. Amén. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta maravillosa revelación de tu gracia, por esta revelación de tu justicia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo amado Jesucristo, el Dios encarnado, que un día, Señor, se entregó allí en la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados, cargando, Señor, todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, para que nosotros hoy, mediante su justicia puesta a nuestro favor, podamos alcanzar misericordia y poder presentarnos ante ti en el trono de la gracia. Gracias por hacernos tus hijos. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.